Listo, ya estamos grabando. Otra vez les saludo, muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hágame saber por favor si me está viendo bien. Hágame saber por favor si me está escuchando bien. Y si es así, pues iniciemos de una vez. ¿Usted me está escuchando bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Gloria al Señor. Muy bien, gracias a Dios. Excelente, muy bien. Ok, hace 8 días nosotros terminamos una lección. Esa lección fue la lección número 3. Se llamó Los judíos son culpables ante Dios. Acuérdense que llegamos nosotros hasta el capítulo 3, versículo 8 de la carta de los Romanos. Ese versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta ahí llegamos nosotros hace 8 días. ¿Es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Si no estoy en lo correcto, usted me hace el favor y me ubica, me centra, por favor. Revise, por favor, el estudio que tuvimos hace 8 días, sus notas. Y si hasta ahí llegamos, pues entonces usted me dice, sí, efectivamente, hasta ahí llegamos. Muy bien. Eso quiere decir, mi estimado hermano en Cristo, que de la unidad número 1, que se llama culpabilidad y condenación de la raza humana, a nosotros no nos queda sino una sola lección. ¿Sí? Y esa solita lección, yo sé que es larguito de escribir, ¿no? Pero hágalo, por favor. Y esa solita lección, la lección número 4, la que nos queda, se llama ¿cómo? Porque es que si usted lo escribe, usted ayuda a su hermano en Cristo a ubicar la cabeza. No falta el que esté perdido y diga, ¿pero dónde vamos? Si usted lo escribe, se centra la cabeza. Pero ustedes escriben muy rápido. Sé que se iban a demorar más las respuestas. Muy bien, Marta Poveda, hola, ¿cómo estás? El mundo entero es culpable ante Dios, así se llama. El mundo entero es culpable ante Dios. Muy bien, gracias, hermana Marta León. De paso, muchísimas gracias, hermanita Marta León, por su labor liderando la intercesión durante toda esta semana. Fue algo genial, fue algo espectacular lo que el Señor hizo a través de sus oraciones. Sabemos que se preparó. Nos consta la cantidad de versículos, textos bíblicos que utilizó durante toda esta semana. Y al que honra, honra. Y hay que reconocer esa labor. Entonces, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Plenitud a la hermanita Marta León. Muchas gracias. Sabemos que lo hace para el Señor Jesucristo y que estos agradecimientos no le gustan de a mucho, pero al que honra, honra, dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llama? El mundo entero es culpable ante Dios. Exacto. Concordamos con su merced, la gloria es para el Señor. Ahí se llama la lección que nos falta. El mundo entero es culpable ante Dios. Y dice que esto va en Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 y hasta el versículo 20. Desde el 9 y hasta el 20. Ahí. Es el contexto bíblico de esta lección. Así que por favor, ubíquese ahí. Ubíquese en Romanos capítulo 3, versículo 9. Y desde ahí nosotros comenzamos entonces la lectura. Me avisa cuando ya, por favor. Romanos 3, 9. Ahí tiene que ubicarse. Romanos capítulo 3, versículo 9. Ahí es donde tiene que ubicarse. Bien. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Vamos a concentrarnos en esta lección. Porque si nosotros nos concentramos en el estudio de esta lección y alcanzamos a terminarla hoy, acuérdese lo que siempre hay al final de cada unidad. ¿Qué hay siempre al final de cada unidad? Responda, por favor. Evaluación, muy bien. Lo que más le gusta a la hermana Marta León, las evaluaciones. Entonces, si hoy logramos terminarla, ahí avisamos, cero saboteos entonces. Si hoy logramos terminarla, dentro de 8 días hay evaluación. Y la evaluación consiste en que en textos, en versículos. Así que hoy repasamos o recordamos cuáles son los versículos que hay que memorizar. Y de aquí para arriba, pues la tarea sería memorizarlos. Hágame el favor usted, que tiene todo anotado allá, para facilidad de la cabeza de los demás, dígame usted cuáles son los versículos que se han dejado para memorizar a partir de Romanos capítulo 1, versículo 18. El primero de ellos es Romanos capítulo 1, versículo 18, ¿cierto? Después de eso se dejó ¿cuál versículo?
Creo que es Romanos capítulo 1, versículo 20, ¿cierto? Después de eso se dejó ¿cuál versículo? Después de Romanos 1:20. Revisen su cuaderno, por favor, y dígame qué versículo se dejó. Muy bien. Romanos, capítulo 1, versículo 32. Yo sé que usted todo lo escribe, ¿cierto? Usted todo lo anota. Si no, después, ¿cuál era el versículo? ¿Cuál era el versículo? Es una vergüenza preguntarle al hermano, ¿cuál era el versículo? ¿Cómo así que cuál era el versículo? ¿Cuál es el versículo? Después de eso, se dejó muy bien. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Muy bien. Después de eso, en Romanos, capítulo 2, ¿qué más versículos se han dejado? El versículo 14 dice la hermanita Marta León, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, muy bien, Romanos capítulo 2, versículo 14, después Romanos capítulo 2, versículo 15, 15, el 15 y el 16, muy bien. Romanos capítulo 2, versículo 16, esos tres versículos, 14, 15 y 16, muy bien, porque son los modos como Dios revela su voluntad. Ok, después de eso, ¿qué otro versículo se dejó para memorizar? El 24 dice la hermana Marta León. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muy bien. Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice la hermana Marta León. Y el 29. Claro, porque habla de la circuncisión. Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 29. Ok, muy bien. Después de eso, ¿algún versículo? No. Creo que hace 8 días no dejamos ningún versículo, ¿cierto? Después de Romanos 2:29, ¿se ha dejado algún versículo para memorizar? ¿Qué dice usted? Ninguno. Hasta el momento van 9. 9 de esta unidad. No estamos contando los que usted memorizó de Romanos 1:1 a Romanos capítulo 1, versículo 17. No, esos pertenecen a la introducción. Esos pertenecen a la introducción. ¿Cierto? Estos ya son los de la unidad número 1. Y los de la unidad número 1 hasta el momento son 9 versículos. Ahí los tiene todos. Ok, entonces entremos en materia. Si usted necesita que se lo repase, ahorita lo repasamos, ¿sí? Pero es necesario entrar a la lección. Bienvenidos entonces a la lección número 4 que se llama El mundo entero es culpable ante Dios. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. El mundo entero es culpable ante Dios. Muy bien. Esos versículos dicen así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hay una pregunta. O bueno, hay dos preguntas, si usted lo nota. ¿Qué pues? Ese qué pues significa qué dicen o cuál es su conclusión. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ya alguna vez nos habíamos acercado a la interpretación de este versículo. Está hablando Pablo. Y Pablo acaba de hablar de dos diferentes pueblos, ¿se acuerda? Acaba de hablar primeramente de los gentiles y en segundo lugar de los judíos. ¿Por qué deja a los judíos de segundos? Porque son los más canallas, sinvergüenzas. Cuando uno tiene conocimiento y con todo y el conocimiento, uno peca. Y aparte de pecar, uno se la pasa señalando, cuestionando, criticando, vituperando, escarneciendo al otro por su pecado. Uno es un sinvergüenza. Yo debería ocuparme más bien de mi vida en esa situación, en esa circunstancia, callar la boca. Pero es que fulano, pero es que fulana, que fulano y fulana, miren, ¿qué hacen? Yo estoy organizando mi vida, centrando mi vida. Y no tengo boquita, no tengo lengua para acabar con la vida de nadie, para dañar la vida de nadie, para hablar a las espaldas de nadie. Eso es ser sinvergüenza, eso es ser canalla. Y es exactamente lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Que dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo, sin vergüenza. Y aquí, en el versículo 9 de Romanos 3, el apóstol Pablo dice, somos nosotros, él se incluye, somos nosotros, ¿nosotros quiénes?
Cuando dice nosotros, está hablando de quiénes. Somos nosotros los. Muy bien, María Sánchez. Somos nosotros los. Muy bien, Marta León. Somos nosotros porque Pablo se está incluyendo. Ahora la pregunta es, ¿Pablo era gentil o judío? No, pues judío. Entonces somos nosotros los judíos mejores que ellos, y ellos serían ¿quiénes? Pues los otros, ¿cierto? Pero escríbalo, por favor. Ellos serían ¿quiénes? Pues los otros. Pero escríbalo, por favor. Los gentiles. Muy bien. Entonces lo que Pablo está preguntando es, ¿son los judíos mejores que los gentiles? Responda, por favor. Responda con un sí o con un no. ¿Son los judíos mejores que los gentiles? ¿Qué dice usted? Según lo que ya hemos estudiado. La conclusión es no. Ahora, al contrario, ¿son los gentiles mejores que los judíos? ¿Qué dice usted? ¿Son los gentiles mejores que los judíos? ¿Qué dice usted? No, tampoco. No, tampoco. Muy bien. Si a esa conclusión usted llegó, es porque juiciosamente usted ha estudiado conmigo los versículos anteriores. No está sacando usted deducciones a vuelo de pájaro, a la ligera, como el fanático, sino que sus deducciones, sus conclusiones son en base a lo estudiado en la doctrina, lo estudiado en el Evangelio, lo estudiado en la Carta de los Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Responde Pablo y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado, porque eso fue con argumentos, ¿sí? O sea, una acusación es con argumentos. Si yo digo, es que usted me cae mal porque es que usted, a ver, eso es completamente subjetivo. Que yo le caiga mal, que yo le caiga bien, ¿a quién le importa? ¿A quién le interesa eso? Calle la boca. Eso es completamente subjetivo. Es que yo pienso, es que yo creo, es que para mí es completamente subjetivo. Cuando yo le digo que algo para mí es, o que yo creo que eso para mí, en mí, yo pienso, yo creo, yo siento, es completamente subjetivo. Ese subjetivismo no nos sirve en el momento de estudiar la palabra de Dios. Tenemos que salir de lo subjetivo, o sea, del punto de vista personal del asunto, al objetivismo, que es qué es lo que dice la Biblia. Aunque yo no esté de acuerdo, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es objetivismo. Lo otro es subjetivismo. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de los cristianos, los que se hacen llamar cristianos, no son objetivos. La fe de ellos no está basada, la conducta de ellos no está basada, la actuación de ellos no está basada, las decisiones de ellos no están tomadas con base en la Biblia. Las decisiones de ellos están tomadas con base en lo que están sintiendo en el momento. Si en el momento están sintiendo tristes, abatidos, amargados, ahí viene una decisión. Si están felices, contentos, en éxtasis, ahí viene una decisión. Eso se llama subjetivismo, porque se toman decisiones y la base de las decisiones o de las actuaciones o de los pensamientos o de los sentimientos es la situación por la cual el individuo está pasando de manera especial. Mientras que cuando yo baso mi existencia en la Biblia, aunque con algunas cosas mi intelecto todavía choque, estoy siendo objetivo. Entonces, con argumentos, el apóstol Pablo ha acusado. Si decimos con argumentos, es que él ha demostrado argumentativamente que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. La acusación es con argumentos. La acusación es con pruebas. Las pruebas las tiene usted en los versículos anteriormente estudiados. Y la acusación nos lleva, porque es la argumentación que acusa, nos lleva a la conclusión de que judíos y gentiles están bajo pecado. ¿Cómo así estar bajo el pecado? ¿Qué entiende usted con esa frase? Responda, por favor. Estar bajo pecado significa, bajo pecado, significa, ¿qué entiende usted? Eso es participativo, ¿no? ¿Qué entiende usted ahí? Estar bajo pecado significa un individuo bajo pecado.
Ahora, todo un pueblo, los judíos bajo pecado y todo un pueblo, los gentiles bajo pecado. ¿Pero qué significa eso de estar bajo pecado? Responda, por favor. Gracias, yo espero. Usted responda tranquilo. Escriba tranquilo. Estar bajo. Bajo. Tiene un sentido bien especial. Bajo. Bajo. Porque la misma terminología de cuando se habla del Espíritu Santo y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea que yo estoy bajo el Espíritu Santo. Pero en este caso, judíos y gentiles están bajo el pecado. Entonces, ¿qué significa? Estar bajo, muy bien, Mario. Excelente, Mario. Y muy bien, María Sánchez. Muy bien. Porque estar bajo el Espíritu Santo quiere decir estar bajo el control, bajo el dominio, bajo el mando del Espíritu Santo. Aquí judíos y gentiles están bajo pecado. Quiere decir que el pecado los domina, el pecado los gobierna, el pecado los controla, el pecado los rige, el pecado ejerce soberanía sobre estos individuos. Por eso estos individuos no pueden hacer ninguna otra cosa que no sea pecar. No pueden hacer ninguna otra cosa que no sea pecar. Porque su propia naturaleza pecaminosa los inclina y los arrastra hacia el pecado. Cuando se habla de los gentiles, estamos hablando de pueblos sin Dios. Y cuando se habla de los judíos, estamos hablando de pueblos sin Dios. Y no sé por qué, de verdad, algunos insisten que es que el judío es el pueblo de Dios. Mire, hay que contextualizar, por favor, actualicemos la terminología, seamos objetivos. En la actualidad, el pueblo de Dios es uno. En esta dispensación, el pueblo de Dios es uno. ¿Cómo se llama en esta dispensación el pueblo de Dios? La Biblia dice que es con ese pueblo que no era pueblo, pero que ahora es pueblo, Dios le está dando celos a los judíos. Entonces, en esta dispensación, ¿cómo se llama el pueblo de Dios? ¿Cuál es el nombre del pueblo de Dios? Responda, por favor. Responda, por favor. Entonces, ¿dónde están las respuestas? A ver, yo comienzo a preguntar. Si usted dice, yo estoy respondiendo, entonces esto no es para usted, es como una llamada a lista, lo que se hace en los colegios. ¿Dónde está la respuesta de Diva? ¿Dónde está la respuesta de Marta Pena? ¿Dónde está la respuesta de Rubelio? ¿Dónde está la respuesta de Marta León? ¿De Mario Poveda? ¿De Marly Vega? ¿De la señora Zoila? ¿De María Sánchez? ¿De BJA? ¿FBI? ¿DAS? ¿Dónde está la respuesta de Gloria o no? ¿Dónde están las demás respuestas? El pueblo de Dios, ¿cómo se llama? El pueblo de Dios se llama iglesia. Es el pueblo de Dios en esta dispensación. Cuando usted habla del pueblo de Dios, la iglesia. ¿Qué es que los judíos son el pueblo de Dios? Ese pueblo renunció a ser pueblo de Dios. Y en este momento el Señor está mirando un pueblo que no era pueblo, pero ahora lo convirtió en su pueblo y con ese pueblo es que el Señor tiene relación. ¿Es quién? La iglesia, así se llama. En el Nuevo Testamento se habla del judío, se habla del gentil y se habla de la iglesia. La iglesia está conformada por el judío que ha creído y el gentil que ha creído. Cuando fuera de la iglesia, o sin estar en la iglesia, o sin estar en Cristo, el judío y el gentil y el judío se odian, se aborrecen. Judíos y gentiles no se tratan entre sí, dice Juan capítulo 4. Bueno, pero continuemos acá. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, pero note que la acusación es con argumento, yo vuelvo y reitero esto, ¿no? Cuando se argumenta bien una acusación, lo único que uno puede hacer es bajar la cabeza y decir, tiene usted toda la razón. Porque me argumentó, ¿qué quiere que le diga? ¿Le refuto? Yo sería muy descarado. Si viene y me argumenta, viene y me presenta pruebas que demuestran mi culpabilidad y con todo y eso, yo me hago el santo, yo me hago la víctima, yo sería muy descarado. Lo que a mí me toca hacer es bajar la cabeza y decir, tiene toda la razón, no es que me argumentó, no es que me presentó pruebas.
Y puede ser que me saque la piedra y yo diga, ¿quién es usted para meterse en mi vida? Pero si el que me está hablando es una persona que tiene testimonio, es una persona que tiene conducta, es una persona que ha vivido su vida sirviéndole a Jesucristo, o la mayor parte de su vida sirviéndole a Jesucristo, lo que me queda hacer a mí es callar esa cínica boca y decir, nada que decir. Nada que decir. Mire, es más, este versículo, que es el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Mire, para que toda boca se cierre. Porque cuando a mí me han argumentado y me han demostrado con pruebas que yo soy culpable, lo único que me queda por hacer es cerrar la boca. ¿Qué quiere que haga? ¿Me defiendo? ¿Qué quiere que haga? ¿Me excuso? Si yo no tengo ninguna excusa. Acuérdese de Romanos 1:20, de modo que no tienen excusa. Acuérdese de Romanos 2:1, de modo que eres inexcusable. Por lo cual eres inexcusable. No, yo no tengo excusa. Lo único que yo puedo decir es, soy culpable. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo, note, bajo el juicio de Dios. Qué impresionante. Pero es que estar bajo pecado, Romanos capítulo 3, versículo 9, significa estar bajo la ira de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 18, y por lo tanto significa estar bajo el juicio de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 19. Le acabo de dar 3 bajos. Primer bajo, lo acabo de leer, Romanos capítulo 3, versículo 9, está bajo pecado. Si está bajo pecado, Romanos 1:18, está bajo la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se acuerda? Es texto que se evalúa. Y si está bajo pecado y está bajo la ira de Dios, está bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En esa situación lamentable, deplorable, se encuentra la totalidad de la raza humana, porque la raza humana se divide en judíos y gentiles. Quiere decir que toda la raza humana está bajo pecado, toda la raza humana está bajo la ira de Dios y toda la raza humana está bajo el juicio de Dios. En ese sentido, toda la raza humana está condenada. Revise conmigo el Evangelio según San Juan, por favor, ya volvemos a Romanos. Dese cuenta que no voy corriendo. Con todo y que a mí me gustaría terminar esta lección hoy para dentro de 8 días evaluar, pero yo no voy corriendo, no se trata de correr. Si no alcanzamos a terminarla hoy, bueno, la terminamos dentro de 8 días y tendremos evaluación dentro de 15 o como la evaluación es de solo versículos, pues terminamos la lección, la unidad dentro de 8 días y ahí mismo la evaluación. Eso es lo de menos. Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Versículo 18. Me avisa, por favor. Juan 3:18. Me avisa, alguien más que me avise. Juan capítulo 3, versículo 18. Listo. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, mira lo que dice, ya ha sido condenado. Note que no dice será condenado, sino que dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces aquí le tengo el cuarto punto. Primer punto, está bajo pecado. Segundo punto, está bajo la ira de Dios. Tercer punto, está bajo el juicio de Dios. Y cuarto punto, está condenado ya. Se los repito. Primer punto, está bajo pecado. Segundo punto, está bajo la ira de Dios. Tercer punto, está bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio? Cuarto punto, ya está condenado. Ya está condenado. ¿Cómo le parece a usted la condición de la raza humana vista desde esos 4 puntos? Aquí es donde yo le leo, aquí es donde yo analizo su respuesta, aquí es donde yo
me doy cuenta de su intelecto, ¿sí? Aquí es donde usted no puede responder tenaz, porque tenaz es una respuesta bastante simplona, bastante como mediocre. No, aquí es donde usted dice y comienza a escribir. Escriba, por favor. ¿Cómo le parece la condición de la raza humana desde estos 4 puntos, los 4 bíblicos? Dese cuenta, no me estoy inventando nada. Escriba, por favor. Y compartimos y socializamos. Muchas gracias. Entonces yo comienzo a leer. Usted sigue escribiendo, ¿no? Usted sigue escribiendo. Siempre trato yo de concentrarme en el que está conectado, ¿no? Y no pensar, ni siquiera hablar de aquella persona que no está conectada. Sin embargo, usted se acuerda al principio la emoción de algunos, que romanos y que romanos y que romanos. Sabiendo cómo iban a hacer las cosas, porque no es la primera vez que yo dicto romanos. Que al principio todo el mundo contento y después algunos, no todos, y no la mayoría tampoco, pero algunos sí, sacando el cuerpo. Pero me concentro en quienes están. Le leo, perdió completamente. Terrible, Dios tenga misericordia de nosotros. Santo cielo, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Bien. Está condenada, Dios nos ayude. Está, muy bien, gloria. Solo por la misericordia de Dios, dice. Entender que la raza humana, mire, porque es que a veces decimos, ¿qué tal se muere y se condene? ¿Qué tal? No. Es que si se muere, está condenada. Si está bajo pecado, está bajo la ira, está bajo el juicio, está condenada. No será condenada. Ya está condenada. O sea que lo único que falta para que esa persona vaya directico al infierno ya mismo, inmediatamente, automáticamente, lo único que falta para que ese gentil, para que ese judío vaya automáticamente, inmediatamente, ágilmente, rápidamente al infierno es ¿qué? Solamente una cosa. ¿Qué? Eso. Pues que se muera. Muy bien. Excelente respuesta. Excelente su conclusión. Por eso es que dice que no tiene sonido. El hermano Rubén le dice que no tengo sonido. ¿Usted me está escuchando? ¿Usted me está escuchando? Ah, que sí. ¿Sí me está escuchando? Sí. Ok, listo. Entonces no es un problema general. Muy bien. Por eso es que mi estimado hermano en Cristo, entendiendo que lo único que falta para que ese individuo vaya directico al infierno y después a su tiempo al lago que arde con fuego y azufre, es que se muera. Por eso es que usted y yo, antes, usted y yo conocedores de esto, antes de que ese se muera o de que esa se muera, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es que ese es el afán. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, predicar. ¿Qué tenemos que hacer? Darles a eso exactamente. Ahora, ¿cuál es la estrategia del diablo? Entretenerme. ¿Cómo me entretiene? Pues con mis problemas. Digo, yo tengo muchos problemas en este momento, yo no tengo cabeza para predicar el evangelio. El diablo dice, pongámosle más problemas que ya lo embobamos, ya lo embolatamos, lo tenemos atolondrado lleno de problemas. Así se convierte en alguien inútil para ir a propagar el evangelio. Y mientras que sea inútil, no propague el evangelio porque está embolatado en sus propios problemas y estados de ánimo y que hay una cosa y que la otra, pues los demás alrededor se van muriendo y se van muriendo sin Cristo. Y si se muere sin Cristo, murió bajo pecado, murió bajo la ira, murió bajo el juicio, murió condenado. ¿Dónde se encuentra? Hablemoslo así. Yo sé que es brusco, pero hay que hablarlo así. Porque cuando uno le hablan así, a uno le sacuden el espíritu. Y cuando le sacuden el espíritu, uno se despierta. ¿Qué de ese ser querido
mío, suyo, que murió bajo pecado, que murió bajo la ira, que murió bajo el juicio y que murió estando condenado. ¿Dónde se encuentra en este momento? Ese ser querido, ya sea familia, ya sea conocido, ya sea amistad, ya sea amigo, compañero de trabajo, murió bajo pecado, murió bajo la ira, murió bajo el juicio, murió estando condenado porque murió sin creer en Jesucristo. ¿En dónde se encuentra ese individuo? ¿En dónde se encuentra? Se dirá, está brusco. No, estoy en modo verdad. Hablemos con la verdad. Reciba usted el sacudón, por favor. Algunos dicen, no, pero por la misericordia. Mire, la misericordia de Dios consiste, porque es que hay algunos que no lo entienden. Algunos malentienden misericordia. Entonces dice, misericordia al final que lo ve muriendo y Dios dice, ah, pues salvémoslo. No, no, no. ¿Sabe qué significa la misericordia? La misericordia significa, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Misericordia significa que el Señor mandó a alguien a mi vida a predicarme el evangelio. Eso es misericordia. Misericordia significa que cuando insistentemente esa persona estaba predicándome el evangelio, el Espíritu Santo me estaba convenciendo de pecado, justicia y juicio. Eso es misericordia. Misericordia significa que en la medida en que me convencía el Espíritu Santo, en esa misma medida el Señor me concedía el arrepentimiento. Eso es misericordia. Misericordia significa que en la medida en que el Espíritu Santo me concedía el arrepentimiento, en esa misma medida el Espíritu Santo me daba una medida de fe para que yo creyera en el Evangelio. Eso es misericordia. No malinterpretemos la misericordia. Algunos creen que misericordia es que este individuo al cual nadie le ha predicado, nunca se arrepintió de los pecados, nunca creyó en el Evangelio, pero el Señor se hace así. Si el Señor se hace así, es injusto. Y ya pasamos por Romanos 2, el justo juicio de Dios. La base del juicio de Dios es según la verdad. Si el Señor dejó como condición, arrepiéntase y crea en el Evangelio para ser salvo, el que no se arrepiente y no cree en el Evangelio no es salvo. Punto. Vuelvo y le repito la pregunta. ¿Dónde está en este momento ese familiar, ser querido, que murió bajo pecado? ¿Dónde está ese ser querido, conocido, familiar, que murió bajo la ira? Romanos 1:18. Que murió bajo el juicio de Dios. Que murió en condenación. ¿En dónde se encuentra? A ver si así ya nos podemos entender. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en el infierno. Ya. Muy bien. Y la misericordia, muy bien, lastimosamente en el infierno. Ahora, ¿esta verdad qué hace? ¡Sacude! ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre el infierno? De eso ya no se habla. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre el pecado? De eso ya no se habla. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre el arrepentimiento? De eso ya no se habla. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre estar bajo pecado, estar bajo la ira de Dios, estar bajo el juicio de Dios, estar condenado? No será condenado, ya está condenado. ¿Cuándo fue la última vez? Usted tiene que estar en un lugar de sana doctrina para escuchar estos temas. Si no está en un lugar de sana doctrina, usted le van a predicar y le van a decir 5 claves para ser feliz. 5 claves para ser feliz, pero es que ¿quién puede ser feliz sin Cristo? Si dentro de las claves que me está dando, una de esas claves no es Cristo, ¿qué feliz puedo ser? Una de las claves para ser feliz es arrepiéntase de sus pecados, porque con una carga de pecados, ¿quién puede ser feliz? Una de esas claves para ser feliz es crea en el Evangelio, porque si no cree en el Evangelio no tiene expectativa de nada. La fe es la certeza de lo que se espera. Si no tiene fe, no tiene expectativa, no está esperando nada. O sea que una de las claves es, mire, aquí cuando hablamos de estos temas, realmente usted está descubriendo claves para ser feliz. Ese sermón es 100% doctrinal. Y al ser 100% doctrinal es 100% motivacional. Porque no hay una cosa que motive más que la doctrina, ¿o no? Porque no hay una cosa que motive más que la escritura, ¿o no? Porque no hay una cosa que motive más que lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿o no? Porque no hay una cosa que motive más que la verdad. Porque la verdad sacude. Que me confronten con la verdad. Que no me pongan pañitos de agua tibia porque eso no me sirve de nada. Imagínense, tengo un cáncer y me lo quiere curar con pañitos de agua tibia. No.
Mándeme al drástico procedimiento, quíteme el cáncer de encima. Está muerto en delitos y pecados y quiere resucitarlo, revivirlo con pañitos de agua tibia. Eso no se puede así, mi estimado hermano. Si está muerto, lo único que lo puede revivir es un milagro. Y el que hace milagros no es su predicador. El que hace milagros es su Dios, es su Señor, es Jesucristo. Mire cómo vamos. Y hasta el momento hemos visto el versículo 9 y una partecita chiquita del versículo 19. La conclusión es que hoy no alcanzamos a terminar la lección, pero podemos avanzar otro rato. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, aquí, a estas alturas de la exposición de la carta de los Romanos, usted está convencido que toda la raza humana sin Dios, que toda la raza humana que está sin Cristo, está bajo pecado. Por lo tanto, está bajo la ira de Dios, Romanos 1:18. Por lo tanto, está bajo el juicio de Dios, Romanos 3:19. Por lo tanto, está condenada, Juan capítulo 3, versículo 18. Todo se lo estoy dando contexto bíblico. ¿Usted está totalmente convencido de que es así? Porque si usted está totalmente convencido, cuando uno se convence de algo, uno lo divulga, uno lo dice. Ahora sí se da cuenta que en la carta a los Romanos, antes de que el Espíritu Santo nos cuente cuáles son las buenas noticias, primero nos confronta con las malas noticias. Porque con respecto a esas malas noticias, nosotros los seres humanos nos hacemos los locos. Sabemos que estamos mal, pero no hablemos de eso. ¿A qué vamos a hablar de eso? Pues no, el Evangelio habla de eso claramente, abiertamente, directamente, antes de que el Espíritu Santo a mí me cuente cuál es la verdad, cuál es la buena noticia, cuál es la buena nueva. El Espíritu Santo me confronta con la mala noticia. Mejor dicho, esto lo dijimos en la primera lección. El Espíritu de Dios viene y le dice a usted, le tengo dos noticias, una mala y una buena. Y nunca le pregunta a uno cuál quiere recibir de primeras. El Espíritu de Dios le dice, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Y primero, obligatoriamente, le tengo que dar la mala. Porque si usted no recibe la mala, no valora la buena. Si usted no es confrontado con la condición pervertida de la raza humana, nunca va a apreciar el Evangelio. Porque hay gente que desprecia el Evangelio, porque hay gente que abandona el Evangelio, nunca fueron confrontados con su propia realidad. Nunca fueron confrontados con Biblia abierta, con lo que somos nosotros realmente ante los ojos de Dios. Y comienza la argumentación en el versículo 10. El versículo 10 dice cómo está escrito. O sea que lo que Pablo está diciendo ahí ya estaba escrito en otro lado. ¿En dónde? Pues en el Salmo capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Al menos esos primeros tres versículos. Vamos a leer estos versículos. Salmo capítulo 14, versículos del 1 al 3 y después volvemos ahí a Romanos capítulo 3, donde estamos. ¿Listo? Entonces, Salmo capítulo 14. Salmo 14 yo creo que usted ya se lo memorizó, ¿cierto? Al menos el versículo 1. Recuerde que es el Salmo, no el proverbio. El Salmo capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. El versículo 1 lo hemos repetido muchísimo. Dice el versículo 1, pero me tiene que avisar. Avíseme cuando esté en el Salmo capítulo 14, por favor. Ya, muy bien. Y los versículos que tenemos que leer aquí y comenzar a analizar son los versículos 1, 2 y 3. Muy bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En la modernidad, a la persona que dice que Dios no existe, que no hay Dios, se le llama atea. El Salmo capítulo 14, versículo 1 no lo llama ateo. El Salmo capítulo 14, versículo 1 lo llama necio. Porque necio es el que sabe, pero se hace el loco. Es el necio.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a continuación dice, se han corrompido. ¿Qué es lo que el Señor dice de la raza humana? Lo que el Señor dice de la raza humana, Romanos 3:9, es que judíos y gentiles están bajo pecado. Pero aquí en el Salmo capítulo 14, versículo 1 dice, la raza humana está corrompida. ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Me lo estoy inventando yo? ¿O está en la Sagrada Escritura? Está en la Sagrada Escritura. Dice, se han corrompido. ¿Qué es lo que el Señor dice de los judíos? Corrompidos. ¿Y qué es lo que el Señor dice de los gentiles? Corrompidos. Y la raza humana está conformada por judíos y gentiles. O sea, ¿qué es lo que el Señor dice de la raza humana? Lo que el Señor dice de la raza humana es, ustedes son unos corrompidos. Cuando en un sermón usted me escuche decir, la raza humana está corrompida, no se altere, no se asuste, no se ofenda. Está en la Biblia, es doctrina. Son términos de la Sagrada Escritura. Se han corrompido. Miren lo que dice. Hacen obras abominables. Hay muchas cosas que son abominación a los ojos de Dios, pero sobre todo una, ya estudiada en Romanos capítulo 1. ¿Cuáles son esas obras que hace la raza humana corrompida que a los ojos de Dios son una abominación? Lo vimos en Romanos capítulo 1. Responda correctamente, por favor. Muchas cosas en la Biblia son abominación, pero sobre todo una. Ya estudiada en Romanos capítulo 1. Responda, por favor. A ver, ¿dónde está la respuesta? De Diva, de Marta Penago, de Rubelio, de Marta León, de Mario, de Marley, de Zoila, de BJA, FBI, de Yuli Franco, de Teresa Martínez, de María Sánchez y de Gloria Chávez. ¿Dónde está la respuesta? Responda, por favor. Si usted ha estado pegado a estas clases, usted va a responder esto facilito, rapidito y puntual. Hay una cosa que sobre todo a los ojos de Dios es abominación. Y esa cosa es la idolatría. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Romanos capítulo 1. Pégese a las clases. La idolatría. La idolatría. Son Romanos 1. Entonces dice, se han corrompido. Hacen obras abominables. O sea, idólatras. Mira lo que dice. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. No. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Se acuerda? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Le estoy dando versículos de Romanos capítulo 1 y se los estoy dando de memoria. Habiendo entendido que Dios existe, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se volvieron unos completos corrompidos y cambiaron la gloria de Dios por la abominación de la idolatría. Ahora, qué tenaz. Pero es que recuerde usted que en Éxodo capítulo 20, después de que dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás delante de esas imágenes y no las adorarás y no las honrarás. El solo hecho de persinarse delante de una imagen de estas es abominación. ¿Y quién comete abominación? Un corrompido. Ahí está. Duro, duro. Fuerte, fuerte. Directo, directo, como es la palabra del Señor. ¿No le parece? Unas porciones de la Sagrada Escritura son miel en el paladar y otras porciones, o mejor, cuando usted como que digiere eso, como que mastica eso bien, se le convierte en hiel. Amargo en el vientre. ¿Por qué? Porque es duro, confrontador, que le digan que si le está prendiendo una velita por allá ese santo. La Biblia lo llama abominable, no lo llama piadoso, no lo llama espiritual. No lo llama fiel, no lo llama creyente, no lo llama cristiano, lo llama abominable. Y aparte de que lo llama abominable, le dice, y eso solamente lo hace o lo practica un corrompido. ¡Uy, Dios santísimo! ¿Qué es esto que usted está diciendo? Pues si no es confrontado con esta verdad, nunca va a valorar la buena noticia, la buena nueva del Evangelio. Solamente cuando el ser humano llega a la conclusión de que estoy totalmente depravado, totalmente corrompido, totalmente necio, totalmente abominable, totalmente inmundo, lleno de una miscelánea de pecados interminable. ¡Ay, Señor, ayúdeme, tenga de mí misericordia! Ahí vienen las buenas noticias. Mientras tanto, no.
Porque la persona se siente, con todo y lo depravado, con todo y lo corrompido, con todo y lo abominable, se siente salva. ¿Quién se está riendo? Ríase. Sarcásticamente hágalo. Porque mire, con todo y lo necia, con todo y lo atea, con todo y lo abominable, con todo y lo corrompida, con todo y lo inmunda y con todo y lo lleno de pecados, se siente salvo. Ríase. ¿Cómo se va a sentir salvo? Se siente salvo. Es el engaño del diablo. Es el engaño de Satanás. Hacerle sentir a una persona que está totalmente corrompida que es salvo. Ay, y cuando se muera, esa falsa esperanza que el diablo puso en su corazón, cuando cierre los ojos a este mundo y de manera inmediata abra los ojos en un lugar de tormento llamado infierno, ¿está en la Biblia, mi estimado hermano, hermana en Cristo? ¿Está en la Biblia lo que le estoy diciendo o me lo estoy inventando? ¿Está en la Biblia o soy un falso maestro? ¿Está en la Biblia o soy un falso profeta? ¿Está en la Sagrada Escritura o estoy torciendo el Evangelio? Dígame. Responda, por favor. Responda. Porque si me lo estoy inventando, desconéctese ya y por aquí no vuelva, por favor. No puede estar usted bajo la influencia de una falsa doctrina. Pero si está en la palabra de Dios, lo que me toca es asegurar el cinturón, apretarme bien el cinturón de seguridad y decirle al Espíritu de Dios, sigue hablando que tu siervo escucha, Señor. Ahora, miren lo que dice el versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay. ¿Por qué no hay quien haga el bien? Porque todos se corrompieron. Ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que ¿cuántos están bajo pecado? Dice Romanos capítulo 3, versículo 9, regáleme esa palabra ahí. Vaya y búsquela, Romanos 3, 9. ¿Cuántos están bajo pecado? ¿Cuántos? Busque esa palabra. Encuéntrela en Romanos 3:9. Búsquela, encuéntrela y regálemela en el chat. ¿Cuántos? Todos. Ahora, si todos están bajo pecado, ¿cuántos están bajo la ira? Todos. Y si todos están bajo la ira, ¿cuántos están bajo el juicio de Dios? Todos. Y si todos están bajo el juicio de Dios, ¿cuántos están condenados? Todos. Por eso dice el texto, no hay quien haga el bien. Hablemos de los judíos y gentiles, o sea, gente que no tiene a Dios en su vida. ¿Cuántos en esos grupos hay que sean buenos? ¿Cuántos buenos hay ahí? Si la Biblia dice todos están bajo pecado, ¿cuántos buenos hay ahí? Porque decimos, es que es un impío buena gente, un impío bueno. ¿Cómo así un impío bueno? Es que es un incrédulo bueno. ¿Cómo así un incrédulo bueno? Eso no existe, mi hermano, eso no existe. El texto dice claramente, no hay quien haga el bien. O sea, no hay ninguno que sea bueno. Acuérdese lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Si vosotros, eso es Lucas capítulo 11, si vosotros ¿siendo qué? ¿De qué los trató? A los discípulos y a todos los demás, ¿de qué los trató? Si vosotros siendo... Responda, regáleme esa palabra ahí. Si se acuerda del texto. Muy bien, Marley. Si vosotros siendo malos. El Señor se lo dijo en la cara a todo el mundo. Ustedes son malos. Malos. El único bueno, ¿quién es? Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Pero la raza humana está corrompida. Malos todos, y no hay ninguno que sea bueno, y no hay ninguno que haga el bien. El versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. ¿A cuántos encontró? ¿Qué cree usted? Que buscara a Dios. ¿A cuántos encontró? ¿Qué dice usted? Según la descripción que hace en el versículo 1, cuando el Señor miró de los cielos a la tierra, a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora, ese versículo 2 es espectacular. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el entendido es aquel que busca a Dios. Si no está buscando a Dios, ¿qué entendido ni qué entendido? Entendido de inteligencia.
El inteligente es aquel que busca a Dios. Si no está buscando de Dios, qué inteligente ni qué inteligente. Es un bruto. Si no está buscando a Dios, qué sabio ni qué sabio. No es sabio, es necio. Si no está buscando a Dios, qué conocimiento ni qué sapiencia ni qué nada. No tiene conocimiento, es un completo ignorante. Aunque tenga todos los títulos, todos los cartones, todas las especializaciones, todos los doctorados, pero no tiene la ciencia de Dios, está corrompido, está muerto en delitos y pecados. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Pregunta, según el versículo 3, ¿cuántos se desviaron? ¿Cuántos? Todos. Lo mismo de Romanos capítulo 3, versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí en el Salmo capítulo 14 dice, todos se desviaron. Se desviaron, cogió otra vía, cogió otro camino, se fue por otro lado. ¿Para dónde debía ir? Pues hacia Dios. Pero este se desvió, ¿y para dónde se fue? Pues hacia su propia corrupción, hacia su propia depravación. Todos se desviaron. Mire, a una se han corrompido. Vuelve y aparece la palabra que en el versículo 1 ya habíamos visto. A una se han corrompido. ¿Cuántos corrompidos? Todos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ah, pero la viejita esta que hace tantas obras de misericordia, no, ni ella. Ah, pero el viejito este toda la vida ha sido bueno. ¿Cómo lo llama bueno si la Biblia lo llama malo? Pero es que nunca se quedó con las vueltas. El hecho de que nunca se haya quedado con las vueltas de nadie, el hecho de que nunca haya dicho una mentira, no quiere decir que sea bueno. No, puede que tenga esa virtud, pero usted revísele la vida, si no la pública, la privada. ¿Y con qué se va a encontrar? Con corrupción. ¿Con qué se va a encontrar? Con un ser completamente corrompido, con un ser completamente depravado. Con eso. Regresando a Romanos, búsquelo por favor. Capítulo 3, versículo 10. El apóstol comienza diciendo cómo está escrito. ¿Está escrito en dónde? Pues en los versículos que ya revisamos. Es decir, Salmo capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso ya lo dijo allá. Ahora recuerde que la palabra justo, como en Romanos capítulo 1, versículo 17, en donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. La palabra justicia significa ¿qué? Ahí en el Evangelio. En Romanos 1:17, eso lo explicamos, no se vaya a equivocar. Porque ahí la palabra justo o la palabra justicia significa ¿qué? Excelente, Marta León. La palabra justo o la palabra justicia ahí significa inocencia, que no debe nada. Inocencia, que no debe nada. Repito, justo o justicia en Romanos 1:17 significa inocente, que no debe nada, que no se le puede acusar de nada porque no hay pruebas en contra. Aquí dice el versículo 10, no hay justo ni aun uno. Cambie la palabra justo por la palabra inocente y ¿a qué conclusión llega usted? Pues que no hay ni siquiera uno que sea inocente ante los ojos de Dios. Y si no hay ni siquiera uno que sea inocente ante los ojos de Dios, quiere decir que todos somos sin Dios, sin Cristo. Todos estamos en la situación o en la condición de culpabilidad ante Dios. Culpabilidad. ¿Cómo se llamó? Porque vamos terminando la lección, la unidad número 1 se llamó culpabilidad y condenación de la raza humana. Aquí el mismo Espíritu Santo dice, no hay justo ni aun uno. No hay uno que sea inocente. No hay uno que no tenga cargos en contra. No hay uno que pueda levantar la mano y decir, no se me puede acusar de nada. Ninguno. No hay justo ni aún uno. Ni uno. Ahora, ¿cómo le parece a usted que de billones de personas, el Señor siga diciendo, me refiero a las personas, gentiles y judíos que están sin Dios, que están sin Cristo, que están sin el Evangelio, el Señor sigue diciendo de esos billones de personas, dice, no hay ni uno que sea inocente. No hay ni uno que sea justo.
El versículo 11 dice, no hay quien entienda. ¿Se acuerda que el Salmo capítulo 14 dice que el Señor miró desde el cielo a la tierra buscando algún entendido que buscara a Dios? Porque el inteligente es el que busca a Dios, el otro es un bruto. Entonces aquí dice, no hay quien entienda. Otra vez, entendido, Salmo 14, aquí en Romanos 3 dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda, pero los seres humanos entendemos. No, no se está refiriendo a esa clase de entendimiento. No es el entendimiento secular, no es la inteligencia secular. No es la sabiduría de este mundo, que es animal, carnal y diabólica. No es el conocimiento de las cosas seculares. O sea, no es de lo que está hablando Salomón en el libro de Eclesiastés. Está hablando de una sabiduría distinta, una inteligencia distinta que viene de lo alto. No hay quien entienda. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo dice el Espíritu Santo no hay quien busque a Dios si los domingos todas las iglesias, congregaciones de las sectas, de las religiones, están repletas de feligreses? Los santuarios, montes, catedrales, capillas, están repletas de feligreses. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo dice, no hay quien busque a Dios si yo veo estos lugares llenos, repletos, saturados, cundidos de feligreses? ¿Cómo usted responde a esta objeción? ¿Qué es lo que usted tiene que decir al respecto? Que aunque estos lugares, ciudades, santuarios, montes, lomas, que los seres humanos consideran santos, que son de peregrinaje, están llenos, están repletos, esa gente es adepta, fanática, prosélita a una religión, pero no tienen ninguna clase de relación con el Dios de la Biblia, ninguna relación. Como la mujer samaritana, el Señor Jesucristo le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que la señora era bien contentica. Y la señora a continuación dice, nosotros adoramos en este monte. O sea que ella adoraba. O sea que iba a la iglesia. O sea que entre semana se portaba bien sin vergüenza, pero el domingo madrugaba y se iba a la oración. ¿Cómo le parece? ¿Conoce a alguno que sea así? Entre semana bien sinvergüenza, ¿no? Tiene la carga de su pecado, pero el domingo madruga a la oración, el domingo se va para el culto, el domingo se va para la iglesia, el domingo va y reza, el domingo va y ora, el domingo va y se persina, participa en todo el ritual, hasta participa de la Eucaristía, es decir, participa de la Santa Cena. Y la señora dice, yo adoro. ¿Adora mi señora? Pero si usted anda con un tipo que no es su marido. ¿Cómo dice que adora mi señora? Pero si usted anda con un chicote en su boca. Adora a mi señora, pero si usted anda adicta a la droga, adicta al alcohol, usted es una alcohólica, ¿usted adora? La gente no entiende lo que es adoración. Que creen que adorar es ir a un lugar santo, persinarse y pagar una penitencia. Ya, con eso. O sea, pequé entre semana, recé el fin de semana y empate. Y eso no es empate, eso es cinismo, eso es sinvergüencería. De eso es que está hablando el texto. No hay quien busque a Dios. No, si le dice que es que vengo al santuario de yo no sé qué y está buscando a Dios, pero su conducta no es modificada por el poder del Espíritu Santo, pero en su cabeza no está el Evangelio, pero no profesa la fe en el Dios de la Biblia, esa persona no es adoradora. Esa persona no está buscando a Dios. Esa persona es adepta, adicta a una religión. Y dígame si usted no conoce a personas que defienden más su religión, defienden más a su predicador, ya sea un pastor o un cura, defienden más su ritualismo que a Dios. Hablan es de su iglesia, hablan de su religión, hablan es de las actividades de la congregación, pero no hablan de Dios. O si hablan de Dios. ¿Hablan de Cristo? No hablan de Cristo. El apóstol Pablo dijo claramente, me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa, sino a Jesucristo. Ya. Pablo era el hombre de un solo tema en el sermón. Solamente hablaba de uno. ¿De quién? De Cristo. Ya, no tenía más temas.
Y sigue diciendo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Después dice, todos se desviaron, todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. Lo mismo que dice el Salmo capítulo 14. Todos se desviaron. Mire, a una se hicieron inútiles. ¿Cómo nos llama el Señor cuando estamos sin Dios, cuando estamos sin Cristo? Nos llama inútiles. ¿Cómo nos llama? Corrompidos, depravados, abominables, necios. ¿Me estoy inventando algo? No, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos llama? Inútiles. Ahora, ¿cómo nos llama? Sin entendimiento. Esa es la descripción que hace el Espíritu de Dios acerca de la raza humana. Así nos trata Dios. Y el justo juicio de Dios es según la verdad. O sea que lo que Dios está diciendo acá, en esta descripción, es la verdad y nada más que la verdad. Pero ¿quién vendría a un sermón que tenga como título Inútiles todos? Por eso hay que ponerle un nombrecito bonito, simplón, superficial, sin contenido, sin peso, sin forma, sin nada de Cristo, al sermón, para que la gente se anime. Es que me van a hablar de algo bonito. ¿De algo bonito? Pues no hay nada más bonito para el cristiano que la verdad. O sí, mi estimado cristiano. No hay nada más bonito para el cristiano que la doctrina. O sí, mi estimado cristiano. No hay nada más bonito para el cristiano que lo confronten con las verdades del evangelio. O sí, mi estimado cristiano. Es que nosotros somos diferentes, ¿se acuerda? Que es que somos el pueblo de Dios, ¿se acuerda? Que es que somos linaje escogido, ¿se acuerda? Que es que somos real sacerdocio, ¿se acuerda? Que es que somos nación santa, ¿se acuerda? Que estamos aquí en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admira, para eso estamos acá. Para eso estamos aquí. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, lo mismo del Salmo capítulo 14. Bien. El versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Uy, Dios santísimo. Sepulcro abierto es su garganta, porque es que antes de decirle a la gente, hay un milagro en tu boca. Antes de enseñarle a la gente a usar el dabar, que es la palabra hablada desde el hebreo, hay que darle la mala noticia. Y la mala noticia es que su garganta, según el Espíritu Santo, es como un sepulcro abierto. Ahora piense por un momento, sepulcro abierto. Es un sepulcro, no nuevo, para que no lo interprete de otra manera. Un sepulcro abierto. ¿Qué tiene un sepulcro por dentro? Y este está abierto. ¿Qué tiene un sepulcro por dentro y este se abrió? ¿Qué tiene un sepulcro por dentro? Muerte. Muy bien. ¿Qué tiene un sepulcro por dentro? Hediondez. Muy bien. ¿Qué hay en un sepulcro por dentro? Mortecino. Muy bien. ¿Qué hay en un sepulcro por dentro? Pudrición. Mire, eso es lo que el Espíritu de Dios dice de la boca, de la garganta de una persona que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo en su vida, que no tiene el Evangelio en la boca. Su boca es semejante a un sepulcro abierto, o sea, su boca, su lengua está podrida, su lengua es putrefacta. Con su lengua lo único que usted hace es matar, no puede hacer otra cosa, maldecir, no puede hacer otra cosa. Huele a mortecino a kilómetros cada vez que una persona sin Dios abre la boca, aunque la moda ahorita sea en el mundano, en el impío, en el que no conoce de Dios, la moda sea, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi Dios te bendiga, mi Dios te bendiga, mi Dios te bendiga. ¿Sigue que se puso de moda? ¿O no? ¿O no? ¿No escucha usted a los borrachos? Dios te bendiga. Escucha usted al vicioso y madre una moneda, 100 pesos. Gracias, madre, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es moda. Eso no es. Eso no es. Hasta el peor de los pecadores tiene el Dios le bendiga en la boca. Ahora, cuando el peor de los pecadores dice Dios le bendiga, ¿está bendiciendo? ¿Qué dice usted? Compárelo con lo que dice la Escritura. Cuando dice Dios le bendiga, está bendiciendo. ¿Sí? Por eso es que, ¿se acuerda de los sermones en los cuales hablamos de la frase Dios te bendiga?
Y se acuerda que retamos a más de uno a encontrar en el Nuevo Testamento a ver dónde encuentra la frase Dios te bendiga. Y se acuerda que lo que la Sagrada Escritura enseña con respecto a eso es que Dios ya me bendijo, pero ¿a quién? Al que está en Cristo, al que se ha arrepentido de sus pecados, al que ha creído en el Evangelio. Dios ya lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es Efesios capítulo 1, versículo 3. Ese Dios le bendiga, Dios le bendiga. La frase es bien sospechosa, porque la frase que está de moda entre los que tienen la garganta semejante a un sepulcro abierto. ¡Uy! Esa frase es sospechosa, porque la frase que está de moda en aquellos que tienen la garganta podrida, hedionda, putrefacta, llena de muertos, llena de hediondez. Yo le bendiga, madre. Le bendiga. ¿Son lo que le decían los fariseos al Señor Jesucristo? No. A las espaldas hablaban de él. Estaban tramando su muerte, su asesinato, darle de baja. Y cuando se acercaban a Cristo, acuérdese de Nicodemo. ¿Cómo saluda Nicodemo a Jesús? Nicodemo el hipócrita. ¿Cómo lo saluda? Maestro. ¿Cómo se referían a él los fariseos? Maestro. Los saduceos, rabino. Mire, la lengua y uno dice que espirituales. Ay, mire cómo tratan al maestro de rabino, de raboni, de rabí, de maestro, de hijo de Dios. Pero ¿qué estaban haciendo por detrás? ¿Acaso no estaban tramando su muerte y no lo mataron? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice esto? Cuando dice sepulcro abierto es su garganta. Que cuando una persona no tiene a Dios en su vida, puede ser que le diga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y puede ser que lo llame a usted con el diminutivo. Fredito, o todavía más chiquito. A un tipo que mide 1,81, que le digan Fredicicito. Ahí está. Sospechoso eso. Dios mío, líbrame. Ay, sí, protégeme, Señor, con tu espíritu. Claro, o no, o no. Martiquitiquitica. No, Dios mío, Señor, líbrame, por favor, por favor. Huele aquí a azufre. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué sepulcro abierto es su garganta? Mire, con su lengua engaña. Dios te bendiga. Para mí no hay nadie como tú. Tú eres el mejor. um, Solamente un incauto, un neófito, va a creer en esa clase de adulaciones. Solo tengo ojos para ti. Sí, él me juraba amor eterno. Mire, el único amor eterno es el de quién. Y él mismo lo dice, yo te he amado con amor eterno, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El único amor eterno, incondicional, el amor perfecto, el amor recto, el amor derecho, el amor transparente, el amor creíble, el amor de una sola pieza, es el amor de Dios. ¿El resto? Mis hijos me aman con amor eterno, sí, pero la Biblia dice que ellos van a crecer y se van a ir y van a hacer sus vidas. Y usted en algún momento va a sentir que ya no tienen el mismo amor. Punto. Ya. Confrontados con eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos o no lo hicimos. Cuando estábamos chiquitos pegados a la falda de la mamá o al pantalón del papá o a la manito del uno o a la manito del otro, ¿no es cierto? Yo nunca me voy a ir de tu lado, yo nunca me voy a ir de tu lado. Crece uno y en la adolescencia ya no está, o de pronto más grandecito ya no está. Y una llamada, ay, de verdad que tengo mamá, o de verdad que tengo papá. Por eso se convierte en mandamiento, honre a su papá y a su mamá. Si uno lo hiciera así de sencillito, no existiría el mandamiento. Si existe el mandamiento es porque uno no lo hace así de sencillo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides. Uy. El áspid es una clase de serpiente, de la más chiquita, y uno dice, pues es que es una serpiente chiquita, pero de la más mortífera. De la más chiquita, pero de la más mortífera. Uno le tiene miedo a la anaconda. No es que la anaconda es una serpiente muy grande, sí, pero muy lenta. El áspid es una serpiente pequeñita, súper rápida y súper venenosa.
La Biblia dice en el proverbio, el que aportilla vallado, se ha leído el proverbio, el que aportilla vallado le morderá a la serpiente. ¿Cuál es el vallado? Es un muro. ¿Qué es aportillar? Aportillar es como desportillar. O sea, si se abre un huequito en el muro, los muros de las construcciones de los judíos eran de barro. Entonces, si en una pared de barro, ¿se acuerdan de esas paredes de barro, esas paredes de bareque? Si es de barro, pues se le abrió un huequito. Si se le abrió un huequito, no, pero por ahí no cabe una anaconda, ¿no? Pues una anaconda no, hombre, pero una áspid sí. Y por donde le cabe la mini cabecita, porque es que la cabeza del áspide es todavía más chiquita que el cuerpo. Entonces, por donde le cabe la cabecita, lógicamente ella va a estrangular su cuerpo, se va a alargar y por ahí se metió. Eso es lo que enseña el proverbio. El que aportilla vallado, o sea, si usted abrió un huequito en el muro, por ahí se metió el áspid, es sumamente rápida, sumamente ágil, se mimetiza con cualquier cosa, rápidamente corrió a su lado, ¡pim! Y cuando usted se dio cuenta, ya, mordido. Mordido, inyectado el veneno. Inyectado el veneno, se está muriendo, se va a morir, se murió. Ahora, ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? No deis lugar al diablo, o sea, no aportille vallado. Si usted le da lugar al diablo, si usted le abre espacio al diablo, le abre un hueco al diablo, por ahí se le mete el diablo. ¿Y qué hace? Lo envenena. Lo envenena. Usted comienza a que el servicio a Dios ya no, y que la iglesia ya no, y que la doctrina ya no, y que el evangelio ya no. Y está mordido por la serpiente, está envenenado. El antídoto es el evangelio, pero no lo he entendido todavía, porque así es de abeja. Perdón, porque así es de inteligente. Entonces, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Qué impresionante. Porque es que está envenenado y al estar envenenado, envenena. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que con su boquita, con su lengüita, usted envenenó a alguien? Uy, que usted diga, mira, hace mucho tiempo. La verdad, hace mucho tiempo. Que usted diga, la verdad, hace mucho tiempo decidí que con mi boca solamente iba a bendecir. Que yo no iba a hablar mal de nadie. Nada malo de nadie. Que mi lengua no iba a ser una fuente dulce y una fuente amarga, sino solamente fuente dulce. Ojalá que usted pueda decir eso en este momento. Porque si usted dice, no, todavía mi lengua es utilizada para envenenar. Todavía mi lengua es utilizada para dañar al otro. Y después de que lo he dañado, pues yo me alegro en mi corazón porque quería sacarme esa espina. Pero cuando pasa el tiempo, viene el Espíritu Santo, me convence de pecado, me guía o me conduce otra vez al arrepentimiento y digo, ¿yo qué hice otra vez? Otra vez yo abriendo la boca para lo que no debo, otra vez yo chismoseando por allá, otra vez yo escarneciendo porque estaba furioso, porque estaba furiosa y mire con cuánta gente acabé, porque la lengua envenenada envenena. Eso dice el versículo 13. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué estábamos diciendo? El corazón está amargado. Y si el corazón está amargado, eso se va a ver, se va a notar con la lengua, o en la lengua, o en la boca, o en la forma de hablar. ¿Cómo habla un amargado? Está amargada con el marido. ¿Qué habla del marido? Está amargado con la esposa. ¿Qué dice de la esposa? Está amargado con los hijos. ¿Qué dice de los hijos? Está amargado con los papás. ¿Cuál es la expresión con respecto a los papás? Está amargado con, no sé, está amargado conmigo. Porque a usted no le gusta mi forma de predicar. A usted le parece que yo soy muy burdo, muy directo y que me falta mucho amor y mucha misericordia, mucha gracia. Usted se amargó conmigo. ¿Cuál es su forma de hablar con respecto a mí? Yo me amargué con usted porque llegó sin el versículo. O porque preciso cuando hay evaluación usted saca el cuerpo, preciso tiene algo que hacer y volvió a los 8 días haciéndose loco. Yo me amargué con usted. Si estoy amargado con alguien, eso se nota en mi expresión. ¿Qué digo de esa gente? ¿Cómo me expreso de esa gente? Maldición y amargura, dice la Sagrada Escritura. No hemos terminado, nos quedan los versículos más, yo diría los más complejos de todo esto, y eso que lo de hoy encerró una complejidad inmensa, pero dentro de 8 días terminamos. Llegamos hasta el versículo 20, habremos terminado la unidad número 1, recuerde que iba desde Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. Por ahora, vamos a dejar 2 versículos más para memorizar. No, tenemos que dejar 3, mi estimado hermano.
10, 11 y 12. El versículo número 10 será Romanos capítulo 3, versículo 9. Memorizar. El versículo número 11 será Romanos capítulo 3, versículo 19. Y el versículo número 12 será Romanos capítulo 3, versículo 20. Para un total de ¿cuántos versículos? 12 versículos. Usted debe preparar de memoria y presentarlos por vía oral dentro de 8 días. ¿Sí? Recuerde que son compromisos. Si usted no presenta la evaluación, usted no puede ser promovido a la siguiente unidad, que es la número 2, donde ya comenzamos a ver la buena noticia. Y ese fue un compromiso. ¿Se acuerda que yo tuve una charla con ustedes en donde yo les decía, bueno, me comprometo a dictar Romanos, pero usted se compromete a presentar tareas? Usted dijo, sí, señor. ¿Se compromete a presentar evaluaciones? Sí, señor. ¿Se compromete a memorizar versículos? Y usted dijo, sí, señor. Bueno, pues que se note. Entonces los versículos que hay que memorizar son los versículos Romanos 1:18, Romanos 1:20, Romanos 1:32, Romanos 2:1, Romanos 2:14, Romanos 2:15, Romanos 2:16, Romanos 2:24, Romanos 2:29, Romanos 3:9, Romanos 3:19 y Romanos 3:20. ¿Cuántos versículos en total? 12. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te damos gracias por la manera directa, clara y contundente, Señor Dios, como tú le entregas tu palabra a tu pueblo, Señor. Gracias, bendito Señor, por la atención prestada. Ministra nuestras vidas con la palabra, con el evangelio, Señor. Ministra nuestras vidas con tu doctrina y te pedimos, bendito Señor, ya que a partir de la próxima lección comenzamos a apretar un poquito más las tuercas y a exigir un poquito más, Señor Dios, que dentro de 8 días todos lleguemos con los versículos memorizados y que no haya entre nosotros, mi Dios, ninguna persona que falte a su palabra, mi Dios, y llegue sin el versículo o sin la disposición para presentar su evaluación. Entrego en tus manos, mi Dios, esta predicación, esta clase, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.